¿Conoces personas que son obsesivas con la limpieza, con el orden, o que juntan objetos sin necesidad, o que quizás sí los necesitan pero lo hacen de manera masiva? Quizás se trate de un problema de personalidad, pero cuando esto se convierte en una obsesión, cuando estos rituales se manifiestan de manera muy reiterada, podemos estar frente a una persona que padece trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Qué es el TOC? ¿Cómo podemos ayudarla nosotros, el entorno que rodea a esa persona? Al respecto, Cecilia Román nos amplía el tema. Hola chicas, ¿cómo les va? Como te dijo Paula, estamos acompañadas de la licenciada en Psicología Cecilia Román. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿qué tal? Cecilia, ¿qué es el trastorno obsesivo-compulsivo? Bueno, el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno que suele iniciarse en la adolescencia o principios de la edad adulta generalmente, aunque también hay casos de inicio más temprano en la infancia. Se estima en la actualidad que afecta a un 3% de la población, pero también este es un dato que es bastante relativo en tanto que es un trastorno por el cual los pacientes no suelen consultar o pasan muchos años antes de consultar. Bien, seguramente todas las personas tenemos manías o conductas que a veces hacemos muy repetitivas, no por eso tenemos este tipo de trastorno. Concretamente, ¿cuáles son los síntomas y qué tipo de obsesiones hay? Bueno, a ver, el trastorno obsesivo-compulsivo, como su nombre lo indica, está compuesto por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones, ¿qué son? Son pensamientos, imágenes o impulsos que aparecen en la mente de forma repetida, reiterativa y generalmente con un carácter incómodo, un carácter, lo que se dice egodistónico, o sea, algo que provoca malestar. Todas las personas podemos tener alguna que otro componente o idea obsesiva. Por ejemplo, nos pasa cuando decimos, uy, cerré la puerta de casa cuando me fui y cerré la llave del gas. Esto, dentro de ciertos parámetros, es normal, nos pasa a todos. El tema es cuando esto se vuelve totalmente reiterativo y empieza a generar un malestar importante. Por otro lado, tenemos las compulsiones. Las obsesiones, dijimos, son ideas, imágenes o impulsos. Las compulsiones van a ser conductas, ya sea conductas visibles o conductas encubiertas. Por ejemplo, repetir una serie de números, rezar un Padre Nuestro, decir determinada palabra. Entonces, el trastorno obsesivo-compulsivo se da de la siguiente manera. La persona tiene una obsesión, una idea que reconoce como propia, ¿sí? Y esto es un dato importante. No es que sienta que alguien le introdujo un pensamiento, sino que lo reconoce como propio, pero que es inevitable pensar o sentir esto en determinado momento. Frente a la ansiedad que eso genera, se dispara una conducta de estas que yo te decía, visibles o encubiertas, que están destinadas a mitigar esta ansiedad. Por ejemplo, una persona tiene como idea obsesiva la creencia, la idea de que sus padres van a morir en un accidente aéreo. Para frenar la ansiedad que esto le genera, cuando camina por la calle tiene que evitar, se ve compelido, se ve obligado a evitar pisar las rayas de las baldosas, las orillas. Entonces, ¿qué tenemos? Que entre la obsesión y la compulsión no hay un encadenamiento lógico. Esto que yo hago para frenar la ansiedad y para evitar que lo otro se cumpla no tiene nada que ver con lo otro. O es claramente exagerado. Por ejemplo, personas que tienen ideas u obsesiones de contaminación, entonces cada vez que sale de la casa, sale con determinada ropa, cuando vuelve se vuelve a cambiar, si toca algo se lava las manos, pero no un lavado de manos como puede hacer cualquier persona, sino que a lo mejor necesita estar 7 minutos lavándose las manos. O lavársela contando cuántas veces da vuelta el jabón en su mano, ¿sí? Esto es trastorno obsesivo-compulsivo y hay distintos tipos de obsesiones. Están las obsesiones que son las más comunes, las que tienen que ver con la contaminación y que por lo tanto van a generar generalmente alguna conducta destinada a la limpieza. A lo mejor cada vez que llega alguien a la casa siento la necesidad o siento que no puedo evitar limpiar todo con lavandina por donde pasó toda la persona.
Obsesiones que tienen que ver con dudas. ¿Hice o no tal cosa? ¿Le llamé o no a tal persona? ¿Fui o no a tal lugar? Entonces, ante la duda, reitero y reitero y reitero compulsivamente. Otro tipo de obsesión muy frecuente tiene que ver con la acumulación o de compulsión. ¿Sí? Estas personas que se han visto casos famosos como el de Whitney Houston, que acumulaban cosas, basura, objetos y, bueno, imagínate la casa de una persona cómo termina, e imagínate también cómo esto va deteriorando la vida personal y la vida familiar. Eso es lo que iba a preguntarte. Seguramente afecta la vida de la persona que padece este trastorno y de la familia. ¿Qué tipo de tratamiento, cómo se aborda este tipo de patología? Bueno, este tipo de patologías, en primer lugar hay que aclarar que es necesario hacer un abordaje tanto psicológico como psiquiátrico. Por ser un trastorno que está determinado por causas neurobiológicas y que tienen que ver con la transmisión de serotonina en el cerebro, que es una sustancia que se libera y que cumple distintas funciones, necesariamente es importante el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento farmacológico. Pero por otro lado, hace falta un tratamiento psicológico y que va a tener distintas finalidades. ¿Por qué? Por un lado, porque es un trastorno que es crónico. La persona puede tener una gran mejoría, un gran alivio de los síntomas, pero en algún momento es muy frecuente o es muy probable que estas obsesiones y estas compulsiones vuelvan a producirse, sobre todo frente a situaciones de estrés. Entonces, por un lado hay que trabajar con el paciente la aceptación del padecer una enfermedad crónica, ayudarle a superar los momentos difíciles, ayudarle en la medida de lo posible a trabajar o a manejar estos momentos de manera que pueda, de algún modo, desligarse de estas compulsiones, que esto es posible y esto se logra en la mayoría de los casos. Pero también hace falta, por ejemplo, trabajar con la familia y acá hay que ver el caso a caso. No todo paciente va a tener el mismo tipo de afectación o va a repercutir de la misma manera en la familia. Por ejemplo, si vos tenés una persona cuyo trastorno obsesivo compulsivo o TOC, como se le suele decir, tiene que ver con la limpieza o con la contaminación, entonces tenemos una señora o un señor que permanentemente necesita estar limpiando todo con lavandina, que nadie entre y pise, sino que se tienen que quedar descalzos al entrar a la casa, que te tenés que cambiar la remera tantas veces porque no podés comer con la misma remera con la que fuiste al baño. Imagínate que esto va a alterar a la familia porque va a hacer que la convivencia en algún punto se va a volver imposible. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces hay que abordarlo desde lo psiquiátrico y desde lo psicológico. Desde lo psiquiátrico. Y trabajar con el entorno. Exactamente. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Vero. La verdad que muy interesante este tema. No se mueven de ahí y vamos a una pausa.